Hola a todos y bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Aina y estoy súper contenta de que estéis un día más conmigo. Y hoy vamos a hablar de cómo publicar un libro. Este tema fue muy votado en mi última encuesta de Instagram, es un tema que tenía muy pendiente y hoy me gustaría hablar de ello. Como muchos sabéis, y si no, y es el primer vídeo que veis, yo he publicado dos libros, uno a través de Amazon y otro a través de una editorial. Seguramente quien esté viendo este vídeo es alguien que ha terminado de escribir un libro o estás escribiendo un libro y quieres saber un poquito cómo es el tema de la publicación porque vas muy perdido como pez en un supermercado. A mí me pasó lo mismo cuando terminé de escribir mi primer libro. No sabía cómo empezar, estaba súper perdida, estaba nerviosa porque era uno de mis sueños, pero sentía que ese paso de cómo publicarlo era un obstáculo muy grande. Para quien no lo sepa, yo aquí, a ver dónde lo tengo aquí, escribí este libro, historias, cartas al cielo, historia real de una adopción, y luego escribí también este, que se llama Lo que me dije mientras sanaba, ¿vale? Los dos están publicados de forma distinta y os voy a explicar un poquito cómo lo hice, pero si te interesa el libro o quieres echarle una ojeada, os voy a poner en la cajita de descripción cómo conseguirlo. Bien, vamos allá. Como muchos sabéis, y si no os lo explico, hay dos formas de publicar un libro. De forma digital, es decir, que se pueda leer a través de un ebook o de un libro electrónico, o a través de una editorial o en formato papel. El primer libro que yo publiqué fue a través de una editorial y os voy a explicar un poquito paso a paso cómo yo lo hice. Poneros cómodos. También os voy a dejar en la cajita de descripción los vídeos en los que hablo en mi canal sobre cómo escribir un libro, o todo lo que tenga que ver con un proceso de escribir o crear una obra literaria, porque todos los que hemos intentado escribir un libro sabemos que no es fácil, que no es cuestión solo de saber escribir correctamente sin faltas de ortografía, sino que también tiene que ver con los errores de léxico, la gramática, los tiempos, los personajes, o sea, son muchos factores que tienen que ver, la estructura de la historia, el argumento. Son muchos temas a tener en cuenta, no es fácil y bueno, si os interesa os voy a dejar en la cajita de descripción un link que os va a llevar a los vídeos o por aquí arriba, no lo sé, que hablo sobre esto. Pero hoy vamos a hablar de la publicación. Yo cuando terminé de escribir mi primer libro, el de Cartas al cielo, no sabía por dónde empezar y lo que hice fue buscar a internet. Seguramente este paso ya lo habéis hecho y habéis buscado cómo publicar un libro. Bien, hay mucha información, mucha es útil, otra no. Lo importante es que busquéis, que intentéis abriros paso. Cada pasito es importante, cada paso es, aunque sea pequeñito, agradecedlo y queredlo, porque todo nos lleva a la publicación del libro, ¿vale? Cada paso, cada cosa que hacemos nos lleva a subir los escalones que nos llevarán finalmente a publicar el libro. La primera idea que yo tuve fue, aparte después de haber leído un montón de información en internet en la que sobre todo te explicaba que, y como muchos ya sabéis, y si no tenéis experiencia yo os lo comento, las grandes editoriales no van a estar interesados en vosotros. Siento decepcionaros en ese sentido, pero es la verdad. Aún así, no os rindáis. Si vosotros queréis que vuestra historia vale la pena, enviadlo a todas las editoriales que sintáis que puede interesarles vuestro libro. Explicaros que, dependiendo de la editorial, hay editoriales que se centran más en publicar libros de un determinado género, por ejemplo, de autoayuda, de crecimiento personal, otros más de historia, de fantasía, etc. Lo digo porque no enviéis vuestro libro a editoriales que, por ejemplo, si vuestro libro es de fantasía, no enviéis vuestro libro a editoriales que solo van a publicar libros sobre historia o sobre fantasía, porque no solo no van a publicarlo, sino siquiera os van a responder. Para ello es importante que busquéis la página web de estas editoriales. Como yo conocía muy pocas editoriales y sobre todo eran las más grandes, lo que hice fue una cosa: fui a las librerías mis favoritas, mis librerías favoritas, y allí empecé a buscar los libros que se acercaran más al género de mi libro. En mi caso, el primer libro es una autobiografía, pero también es de crecimiento personal y de, no sé si espiritual, pero sí de crecimiento personal y una autobiografía. Entonces busqué en la librería
en las librerías géneros que se parecieran a este y me apunté en mi móvil las editoriales que publicaban estos libros. Luego también busqué en internet editoriales que tuvieran que ver con el género de mi libro. Una vez tuve una larga lista y nunca me cansaré de decir que cuanto más grande la lista sea, mucho mejor, y en esa lista podéis incluir tanto editoriales grandes como pequeñas, no pasa absolutamente nada. Una vez tengáis todas estas editoriales, vais a buscar en internet pues, su página web, ¿vale? Ponéis el nombre de la editorial en internet y algunas tienen, otras no, pero la mayoría sí. Y en esa página de internet, en esa web oficial de esa editorial, os vais a cerciorar de que tienen un sitio donde podéis enviar vuestros manuscritos. Porque las grandes, sobre todo editoriales, no admiten manuscritos nuevos, sobre todo de escritores noveles, de escritores principiantes que no conoce nadie. La mayoría de estas editoriales en su página web lo dejan muy claro, dicen no se admiten manuscritos, ¿vale? Entonces no perdáis el tiempo, gente, de verdad, no vale la pena. Dedicaros a todas esas editoriales grandes o pequeñas que sí que acepten vuestros manuscritos. Vais a encontrar, esto es coger tiempo, paciencia, meteros en esa página web y empezar a buscar el sitio donde ponga envío de manuscritos, ¿vale? Una vez dicho esto, yo incluso muchas veces, como ya estaba cansada muchas veces de enviar manuscritos y no obtener respuesta, lo que hacía directamente era buscar el correo electrónico que en el apartado de contacto de la editorial lo vais a encontrar, y el número de teléfono, enviaba un correo pidiendo si estaban abiertos a recibir manuscritos. Yo explicaba un poco, de forma muy resumida, pero muy resumida, de qué iba mi historia, es decir, yo decía, mira, tengo un manuscrito que trata sobre mi autobiografía, que es sobre mi experiencia como adoptada. ¿Os interesa? ¿Estáis abiertos a recibir manuscritos? ¿Esta historia se adapta a vuestra temática de libros que normalmente publicáis? Y normalmente las editoriales en ese caso sí me respondían, y algunas me decían que sí, otras me decían que no. Las que me decían que no, yo ya no perdía el tiempo, y las que me decían que sí, yo enviaba mis manuscritos, ¿vale? Una vez hecho esto, que es la parte que es muy engorrosa porque pierdes mucho tiempo y la mayor parte de veces no recibes respuesta, o sea, esto puede llevar mucho tiempo. Cada vez que vayáis a una librería o biblioteca, no importa, pública, por X razones, dedicad un espacio de 5 minutitos de tiempo para ir a visitar esa sección de fantasía o de autobiografía o de historia que sea del género de vuestro libro, y fijaros en las editoriales que publican esos libros. Si hay alguna editorial que no hayáis incluido en vuestra lista, metedla. En el momento en que tengáis un momento libre, después del trabajo, lo que sea, revisad vuestra lista de editoriales, y si tenéis alguna editorial nueva, seguid enviando correos. Ese es un paso importante, no es un paso que se tome, no es algo que se haga de una hora a otra, es algo que toma tiempo, que toma paciencia, que lleva días, que es un proceso, quiero decir, es un proceso. Tened paciencia, vuestra obra vale la pena que le toméis ese proceso, ese cariño, ese espacio, ese tiempo, ¿vale? Una vez hayáis hecho esto, que os lleve días, etcétera, lo que es importante es tener presente algo, gente. Como es un proceso y lo que vais a recibir son respuestas de todo tipo de las editoriales, desde editoriales que no responden, y no os frustréis, ya habrá un momento en que otras os van a responder, como que la mayoría os van a responder un correo automático diciendo que muchas gracias, pero que ya no admiten más manuscritos, aunque en su página web ponga que sí, porque están llenos, por lo que sea, pero que os agradecen. Como algunas editoriales también os van a aceptar los manuscritos, y al cabo de 6 meses mínimo, gente, 6 meses mínimo, muchas editoriales os van a decir que agradecen el que le hayáis enviado vuestro libro, pero que no están interesados en él. Otro punto importante para mí a tener en cuenta es que es la paciencia, ¿vale? Y el no rendiros por mucho que
muchas editoriales os digan que no. Como muchos sabéis, J.K. Rowling fue rechazada por muchísimas editoriales antes de que una editorial pequeñita aceptara su primer libro de Harry Potter. Y eso es importante tenerlo presente para que entendáis que por muchas editoriales que os rechacen, eso no significa que seáis malos escritores. Aferraros al amor que le tenéis a esa obra. Yo cuando terminé el libro de Cartas al Cielo, lo que hice fue lo que os he dicho. Fui a las a las bibliotecas, a las librerías, hice una lista muy larga de todas las editoriales que yo creía que les interesaría publicar mi obra. Envié muchos correos, envié mi manuscrito a, bueno, si os digo 50, yo creo que es pocas las editoriales a las que envié mi manuscrito. Obviamente yo no recibí una respuesta de ninguna de estas editoriales al día siguiente ni a la semana siguiente, para nada. Fueron meses, incluso un año entero desde que yo envié mis manuscritos. Entonces, yo iba haciendo, ¿vale? Hasta que también tengo que decir que la emoción que yo tenía por publicar este libro era tan grande, yo estaba tan implicada en este libro que me obsesioné y me frustré muchísimo porque no veía resultados o no los veía tan pronto como yo esperaba. Entonces tuve que hacer un proceso, y yo creo que es importante este proceso, gente, interno, de decir, este libro y el libro que vosotros estáis escribiendo o el que ya habéis escrito ha cumplido su función, que es el de sacar de dentro de vosotros todo lo que teníais que decir. Yo sé que el deseo de que la gente os vea y os lea es profundo, es intenso, porque os ha enamorado esa historia que habéis escrito, os ha salido de las entrañas. Entonces, una vez sepáis esto, que sea lo que tenga que ser, gente. El hecho de que las editoriales no os publiquen o no quieran publicaros no significa que no seáis escritores. No significa, o sea, estáis aprendiendo, estáis en ese proceso. Es importante y forma parte de quiénes sois como escritores. Así que por favor, no lo rechacéis. Por mucho que las editoriales no os publiquen, no os elijan vuestro libro, no significa que no sois escritores. Y lo más importante, no significa que no seáis buenos escritores. Para mí, la base de ser un buen escritor es ser fiel y creer en vuestra obra. Es el equilibrio entre ser objetivo y recibir las críticas de los demás, solo las críticas constructivas, y esa fe inquebrantable en vuestra obra. Así que eso nos derribe. Cualquier artista es artista si así se siente en lo más profundo de su corazón. Gane dinero con ello o no. Un consejo que a mí me ayudó mucho fue cuando me explicaron que realmente quien más da una oportunidad a los escritores noveles como nosotros son las editoriales más pequeñitas, gente. Entonces no las descartéis, porque son esas las que realmente os van a dar una oportunidad, no las más grandes, a no ser que seáis influencers o personas que tengáis muchos seguidores, ¿vale? No era mi caso, no es mi caso hoy en día tampoco, y además yo publiqué mis 2 libros antes incluso de abrir este canal, así que no es mi caso. Entonces, cogí todas las editoriales pequeñitas y pues las envié. Pasaron los meses y todas las respuestas que yo recibía era que no estaban interesados en mi libro, incluso que gracias, pero no, o simplemente no me respondían. Pasaron 6 meses, lo mismo, pasó un año. En ese tiempo yo me había ido a Inglaterra, muchos lo sabéis, si no, bueno, tenéis un vídeo que hablo sobre ello, de au pair. Entonces, solté el deseo de querer publicar esa obra porque yo creo mucho en el propósito y en el sentido de las cosas. Entonces pensé que si este libro tenía que salir a la luz, saldría, hiciera lo que hiciera, y que yo ya había hecho todo lo que estaba en mis manos, y que si no tenía que salir no pasaba nada porque ese libro ya había cumplido su función, que era gestionar muchas cosas dentro de mí, sanar muchas cosas, y ya estaba, que no pasaba nada. Yo en realidad quería publicar este libro por si podía ayudar a alguien. Entonces lo dejé así. Me costó, gente, me costó, porque mi ego es grande. Entonces mi ego me decía, quiero que la gente lo lea, quiero que sea un boom. Bueno, el sueño de todo escritor, ¿no? Lo digo así, pero es que es la verdad. Aunque sabía que era muy complicado. Entonces me fui a Inglaterra, ¿y qué pasó? Pues que una gran amiga desde aquí, le mando un besote muy grande,
que fue la única que se comprometió realmente a leer el manuscrito. Todavía nadie sabía, poca gente sabía que yo había escrito un libro. Se leyó la obra de principio a fin. No es fácil encontrar a una persona que se quiera leer toda vuestra obra, aunque sea una persona que os quiera mucho, porque leer implica esfuerzo, implica compromiso, implica energía. Entonces no todo el mundo está dispuesto a leer, y sobre todo pues si el libro ya es un poquito más largo, ¿no? Entonces ella sí estuvo dispuesta, lo leyó, le gustó, creyó en mí, y sobre todo me aconsejó que enviara mi libro a una editorial muy pequeñita, porque ella conocía a una amiga que había publicado a través de esa editorial su primer libro. Hablo de esto en otro vídeo, hablo de esta editorial para toda la gente que le interese enviar el libro a esta editorial, que da oportunidad a todos los escritores noveles, si es que creen que vale la pena esa obra, porque obviamente la leen, la valoran y también valoran si puede ser comercial, si a la gente le va a interesar, obviamente. Se llama Serial Ediciones la editorial, y la verdad es que yo estoy encantadísima con todo el proceso que tuve con ellos a la hora de publicar mi libro. Bueno, esta editorial fue una de las muchas editoriales que estaban en mi infinita lista de editoriales en las que envié el manuscrito. Y lo dejé así, pasaron los meses, no me respondieron. Esta editorial sí me respondió, me dijeron gracias por tu manuscrito, lo vamos a leer y en cuanto sepamos algo te decimos algo. Pasó un año, gente, desde que yo, más o menos, si no recuerdo mal, desde que yo envié este manuscrito a esta editorial hasta que a mí me respondieron. Y en ese año yo me había ido a Inglaterra y había soltado. Obviamente yo quería que se publicara, pero sabía que yo ya había hecho todo lo posible y lo dejé en manos de la vida. Y creí que si se tenía que hacer perfecto, y si no, pues yo estaba enamorada de esa obra, yo estaba agradecida con ese libro y a mí eso me bastaba, gente. Al año siguiente, yo estando en Inglaterra, me llaman, yo estaba en mi habitación en casa de mi host family y veo un número español desconocido llamándome a mi móvil. Lo cogí porque algo me dijo: no, Aina, no rechaces la llamada, porque obviamente cuando me llama a un número desconocido no suelo cogerlo. Y bueno, me respondieron, me dijeron: hola, mira, soy la editora de la editorial de Serial Ediciones, os enviaste un manuscrito hace, no sé si fue un año o 6 meses, fueron más de 6 meses, eso seguro. Desde que nos enviaste tu manuscrito lo hemos leído, nos ha gustado muchísimo y nos gustaría muchísimo publicarlo. Gente, uno de los pelos de punta todavía tengo, no me lo podía creer, me puse a llorar de felicidad. Le dije que claro, que por supuesto, pero que en ese momento estaba en Inglaterra, me faltaba unos 3 meses para volver. Les dije a ver si podíamos esperar y me dijeron: por supuesto, no hay ningún problema, nosotros te vamos a enviar un contrato y en el momento en que lo firmes vamos a empezar el proceso de edición, que lleva unos meses, así que tú no te preocupes si estás en Inglaterra, vamos a seguir en contacto contigo para llevar juntas todo el proceso de edición del libro, es decir, elegir la portada, corregir las faltas de ortografía, quitar a lo mejor ciertos párrafos que creemos que son de más, etcétera. Y yo dije: vale, ningún problema. Entonces, yo recuerdo que cuando colgué, no me lo podía creer, gente, o sea, no me lo podía creer. Me puse a llorar, me puse a llamar a todas mi gente, familia, etcétera. Esto es otro tema aparte. Entonces, lo que quiero decir es que nunca os rindáis, que nunca sabéis cuándo os va a llegar la oportunidad. Y también quería deciros que si no os publican ese libro, si nunca llega la respuesta, no pasa nada, ese libro va a quedar allí, ¿vale? Seguid escribiendo todas esas historias que están en lo más profundo de vuestra alma y que llaman salir. Y os voy a explicar el porqué. Yo cuando finalmente publiqué mi primera novela, ¿vale? Mi ego estaba por las nubes, gente. Y os voy a ser muy honesta. Me imaginaba que sería un boom, que a la gente le encantaría, etcétera. ¿Qué pasó? No fue realmente así. Quiero deciros que como era una editorial muy pequeñita, este libro no tuvo la oportunidad de estar en los escaparates ni de las librerías ni de las bibliotecas. Sí que regalé ciertos ejemplares a las bibliotecas públicas de Mallorca,
porque creía que la gente tenía que tener la oportunidad de poder leerlo sin tener que comprarlo. Yo no puse precio a este libro, lo puso obviamente la editorial. Desde mi punto de vista, es una opinión muy personal, es muy caro este libro, pero entiendo que lo pusieron muy caro para poder obtener ciertas ganancias. También quiero deciros que la editorial con la que publiqué mi primer libro era coedición, es decir, yo puse la mitad de la inversión para poder editar el libro y la editorial la otra mitad, ¿vale? No era mucho lo que tuve que pagar, me lo pude permitir y no le vi algo malo a ello. Así como hay gente que piensa que el pagar por publicar, eso nunca se tiene que hacer. Bueno, yo en mi caso no lo vi tan mal, sobre todo porque no era una gran cantidad de dinero, no me iba a quedar pobre por ello y no lo vi tan mal. Vi a la gente de la editorial muy honesta, no me pareció ninguna estafa y lo hice. Lo digo porque hay muchas editoriales que son estafa, gente. Así que también un consejo muy importante que os voy a dar es que cuando busquéis todas esas editoriales que creéis que pueden encajar con vuestro manuscrito, busquéis críticas de estas editoriales en internet. Hay mucha gente que ha publicado libros con editoriales pequeñas y os prometo que si alguna es una estafa os va a salir en internet de todas esas personas que han publicado con esta editorial y que no han estado contentas. Así que buscad bien porque sí que muchas pueden ser estafa en el sentido de que no os van a promocionar el libro, no van a hacer marketing de vuestro libro, no va a salir en ninguna parte y no vais a ganar, no vais a ver un duro en toda vuestra existencia debido a que, bueno, pues es una estafa esa editorial, ¿vale? Así que tened cuidado esto y buscad muy bien cada editorial que os proponga el publicar un libro, ¿vale? Que no os emocione de buenas a primeras el sí, me han dicho que sí, lo voy a publicar, aunque sea una editorial muy pequeña. Buscad información sobre esa editorial. En mi caso, yo confié en esta editorial porque esta amiga mía tenía otra amiga, una conocida, que ya había publicado con esta editorial y estaba muy contenta. Entonces, es como que yo tenía de primera mano esa confianza y esa información, ¿no? De que no era una estafa esa editorial. Y ahora voy a explicaros un poquito el proceso después de haber publicado mi primera novela, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque obviamente el sueño de yo ser aquí la escritora famosa del mundo entero no fue así. O sea, mi libro no fue un boom. Mi libro fue un choque de realidad muy fuerte porque resultó que mi libro tuvo tanto muchas críticas buenas como algunas malas. O sea, yo recibí críticas de todos lados, desde que era muy pesado el libro, porque es muy denso, es muy duro el libro, porque hablo de las experiencias más difíciles que he vivido en mi vida, que son muchas y son muy profundas. Obviamente aquí no soy la única que ha sufrido, claro que no, pero toda mi experiencia de adopción y mi pasado me marcaron profundamente y fue un proceso de evolución muy grande, que no voy a entrar aquí porque no es el tema. Remueve muchas cosas y claro, pues obviamente pues a mucha gente le costó mucho leer este libro. De hecho, mucha gente no pudo terminar de leer el libro por lo duro que es. Es que es muy duro. Entonces no todo el mundo es capaz de soportar el sufrimiento, este sufrimiento que sale aquí, que es muy grande. Es triste, pero tiene un final feliz. Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo sí pensé, no soy, debido a las críticas y todo lo que había vivido con la primera publicación del primer libro, pensé, no soy la escritora que yo pensaba que era, no soy tan buena como yo creía, por todas las críticas, ¿no? Pero en ese momento mi editora me dijo algo que me ayudó muchísimo, que fue, Aina, hagas lo que hagas en esta vida, cualquier obra que crees, sea un libro o una pintura, no importa, siempre vas a tener críticas buenas y críticas malas, porque la gente va a ver reflejado en tu obra cosas que llevan dentro de sí. Entonces, hagas lo que hagas, como siempre te van a criticar, haz lo mejor de ti y eres tú la que tienes que estar orgullosa de tu libro. Y ten por seguro que si has publicado un libro, es como editorial que somos, que tenemos expertos allí, obviamente valoramos. Y no solo la historia, sino si está bien escrita y tu historia vale la pena. Y a mí eso me ayudó muchísimo porque pensé, vale, pues tampoco soy tan mala, ¿no? Pasó el tiempo, pasaron los años y pensaba como que mi primer libro era el principio de mi carrera y el final de la misma, porque mis expectativas como que iba a ser un boom cayeron tan profundamente que era como, nunca voy a poder escribir un libro mejor que este y este no ha sido el mejor libro porque la gente
no lo lee, no le ha gustado. Tampoco mucha gente lo conoce porque no fue muy promovido tampoco. No puede estar en los escaparates de las librerías. ¿Por qué? Pues porque los escaparates de las librerías son competencia, es decir, las editoriales pagan para tener sus libros en esos escaparates y solo las editoriales más grandes pueden permitirse pagar muchísimo para esos escaparates en comparación con las editoriales pequeñas que no tienen tanto presupuesto. Entonces, como es todo mucha competencia, mi libro iba a ser imposible que estuviera en los escaparates, entonces menos gente podría conocerlo. Yo intenté promocionar mi libro en mis redes sociales lo mejor que pude. No fue nunca suficiente para mí, yo lo sentía así, pero por dentro sentía que este libro iba a llegar a las manos que tenían que llegar. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando mi ego ya se hubo calmado, aunque eso sí, yo después de publicar mi primer libro, que fue una autobiografía, dejé de escribir porque me bloqueé, ¿vale? O sea, me caí en un pozo en plan, no soy buena escritora, no voy a escribir nunca más, esto es el final de mi carrera. Y mi vida siguió, obviamente. Yo no puedo vivir de la escritura, por desgracia. Y bueno, como muchos saben, yo soy trabajadora social. En ese momento a mí yo tuve la oportunidad o una oferta de trabajo como técnica de menores en otro sitio, en otra comunidad autónoma. Y bueno, mi vida seguía, obviamente. Y cuando estaba viviendo allí, empecé a trabajar en el nuevo trabajo y allí me encontré a un compañero de trabajo que me dijo, tú eres escritora. Y yo me quedé flipando y me dijo, tú has escrito el libro de cartas al cielo, he leído tu libro y me ha gustado muchísimo. Quería llorar, gente, quería llorar porque era como, ¡oh, qué bonito! O sea, mi ego estaba en los cielos, ¿vale? Y además de eso, un día ya pasó como mínimo 6 meses o un año desde que yo había publicado el libro. Un día una mujer me contactó por Facebook, una mujer que yo no conocía, y me dijo que era latina, de Latinoamérica, no sé exactamente de qué sitio, y me dijo que ella a través de internet había descubierto mi libro. Mi libro solo se vende en España de momento, por desgracia, y que estaba muy interesada en comprarlo. Entonces yo le dije que por desgracia solo se vendía en España. Ella me volvió a contactar al cabo de unos meses para decirme que ella tenía familiares en España, vino de vacaciones en España y aprovechó para comprar el libro, que le había leído y le había gustado mucho y sobre todo le había servido mucho porque ella iba a adoptar a una niña. A mí todavía me voy a poner a llorar. Vale, aquí, venga. Porque me di cuenta de que era verdad, de que ese libro iba a llegar a las manos adecuadas, aquellas personas que realmente necesitaran leer ese libro, y ya está, y no había más. Y ver que en verdad, aunque fuera solo a una persona, ese libro le había ayudado, le había servido, mi corazón estuvo en paz. En plan, prefiero antes no ser conocida por el resto del mundo, pero que ayude realmente, aunque sea solo a una persona, profundamente, y con eso estoy totalmente en paz. Vale, aquí voy a llorar como una sensible que soy. En fin, la vida es magia. La vida tiene un propósito y este libro tenía este propósito: sanarme a mí y llegar a la gente que realmente necesitara leer este libro, aunque sean 2 personas. Si a estas 2 personas les ha ayudado, ese era el propósito de mi libro. Una vez yo hube publicado este libro, al cabo de un par de años decidí publicar mi segundo libro, Lo que me dije mientras sanaba, y en este caso hice lo mismo que en el anterior, una larga lista de todas las editoriales que yo creía que pudieran interesarles este libro, y también algo que hice tanto en el primero como en el segundo fue como una especie de carta de presentación y de marketing. ¿Qué significa esto? Pues significa que aparte del manuscrito que yo enviaba a las editoriales, enviaba como una hoja de media hoja, o sea, nada más, donde daba una serie de razones por las que yo creía que ese libro iba a poder venderse bien. Por ejemplo, en el primer libro lo que yo exponía era que yo había leído muchos libros sobre adopción y que normalmente están escritos desde el punto de vista de o bien profesionales o bien de parte de los padres adoptivos, pero nunca como la perspectiva de la persona adoptada. Hay pocos, o yo he encontrado pocos libros donde sea la persona adoptada que expone su experiencia como adoptado o adoptada. Entonces, eso para mí daba algo original a la historia, algo realmente nuevo o que podía aportar algo nuevo en el mercado,
en relación al mundo de la adopción, ¿no? Y esto es importante que lo pongáis en el carta como de presentación que vais a enviar, no solo el manuscrito, sino esta hoja donde vais a exponer el por qué creéis que este libro puede gustar a la gente y puede venderse, ¿vale? Y este segundo libro, Lo que me dije mientras sanaba, son escritos que yo hice a lo largo de muchos años en mis peores momentos y también en momentos muy bonitos donde he sentido profundamente algo y que he querido escribir. Habla de muchos temas, habla de la educación, habla del amor, habla del desamor, bueno, en fin, de muchas cosas en verdad, de las crisis existenciales. No creo que sea el mejor libro que yo pueda hacer, pero en ese momento pues me apetecía también publicarlo y lo que decidí fue hacer lo mismo, envié mi libro a muchas editoriales, solté, ¿vale? el deseo de querer publicarlo, es decir, que sea lo que tenga que ser. También, aparte de esto, dije que yo ya había publicado un libro, que es el de Cartas al Cielo, y en este caso se interesaron en mí cuatro editoriales de la larga e infinita lista de editoriales a las que envié, se interesaron en mí. Eran editoriales que yo desconocía totalmente, que apenas nadie conoce, sobre todo editoriales que yo encontré en internet. Entonces, como yo no estaba muy segura, empecé a buscar, como os he comentado, en internet críticas u opiniones sobre estas editoriales de gente que hubiera publicado con ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Pues que las cuatro editoriales que querían publicar conmigo, en internet encontré muchas opiniones de gente que no estaba nada contenta con estas editoriales y de hecho ponían que eran totalmente estafa. ¿Qué pasó? Sonaba muy bien el contrato, es decir, sobre todo de una donde decía que una editorial estuvo dispuesta a publicarme el libro sin pagar absolutamente nada, es decir, ya no era coedición, y yo me sentía orgullosa de eso, pero claro, como recibí tantas opiniones tan malas, encontré tantas opiniones malas de estas editoriales, que decidí autopublicar el libro. ¿Cómo? A través de Amazon. Y os voy a explicar un poquito cómo hacerlo. Si quieres publicar en Amazon, o si no hay ninguna editorial que realmente te publique el libro, has esperado 2-3 años y no hay manera, y realmente a ti te apetece publicar tu libro, te recomiendo a KDP Amazon, ¿vale? Vas a encontrar muchísima información tanto en YouTube como en internet sobre KDP Amazon para publicar tu libro. Es totalmente gratuito y puedes publicar tu libro tanto en papel, como este, como en ebook o libro electrónico. La única diferencia es que en KDP Amazon, que es en Amazon, vas a tener que trabajarlo todo tú, es decir, vas a tener que corregir ortográficamente tu libro tú mismo, gramaticalmente, el léxico, la estructura del libro, todo. Y a elegir la portada, editar la portada, todo lo vas a tener que hacer tú, pero no te preocupes porque en KDP Amazon tiene ciertos programas que te los descargas y es totalmente gratuito para que puedas hacerlo, tanto puedas editar tu libro en forma ebook como en papel, ¿vale? No es fácil, no lo vas a hacer en un día porque es paciente, es un proceso de aprender a utilizar los programas, etc. En YouTube hay muchas personas que te van a explicar y hacen tutoriales de cómo editar tu libro en Amazon a través de estos programas, y yo te recomiendo paciencia sobre todo. Siempre he recomendado no corregir uno mismo el propio libro, tanto a nivel ortográfico como gramatical. ¿Por qué? Porque el proceso de corregir un libro es muy complejo, y no porque tú no puedas, sino porque como tú has escrito el libro y lo has leído tantísimas veces, se te van a escapar errores, tanto ortográficos como gramaticales. Es posible, porque se te saltan, porque la has leído tantas veces que no eres tan capaz ya de ver ciertos errores que para otra persona que lo lee por primera vez sí es capaz. Entonces, por eso dicen que es importante reposar el libro cuando lo has escrito ya todo, reposarlo un mes mínimo para luego volverlo a leer y realmente encontrar fallos. Y siempre vas a encontrar, o sea, por mucho que ya lo hayas revisado, siempre vas a encontrar algo que querer mejorar. También es importante encontrar el punto en el que digas, estoy satisfecho, puedo ser más perfeccionista, pero está bien así, ¿vale? Sobre todo cuando uno tiene que hacerlo todo. En Amazon somos Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Así que paciencia, y una vez tengáis todo hecho, lo subís a Amazon, ¿vale? Simplemente tenéis que crearos una cuenta, es gratis, no tenéis que pagar nada, y vais a subir
vais a poder publicar vuestro libro. No voy a explicar aquí el proceso porque es muy largo y este vídeo está siendo súper largo, pero sí que os voy a comentar una cosita. Como veis, este libro yo creo que quedó muy bien dentro de lo que cabe. Os voy a mostrar un poquito. Vosotros podéis elegir vuestra fuente, el tipo de fuente, la estructura, todo. Lo podéis elegir todo, ¿vale? O sea, hay mucha libertad de creación en este sentido y hay unos ciertos requisitos que debes cumplir para que se pueda publicar tu obra. Es decir, no puedes subir o publicar cualquier buratacho ahí en plan... No, porque hay un equipo detrás de KDP Amazon que valora, mira que hayan ciertos requisitos cumplidos, como por ejemplo que tenga el código de barras, que sea una estructura más o menos esté bien, que no haya muchas faltas de ortografía, etcétera. Lo que no va a valorar Amazon es si el libro es comercial o no, porque como al final quien va a ganar las regalías eres tú, a eso no le importa que no se pueda subir cualquier cosa tan fácilmente. Entonces hay un periodo de no sé cuántas horas en el que alguien va a revisar tu libro que esté más o menos, ¿vale? Y si no cumple ciertos requisitos te lo dicen para que tú lo puedas mejorar, modificar y entonces se pueda publicar. Una vez se haga esto y tú lo puedas publicar, ya estás empezando a vender el libro y a ganar regalías. En el caso de Amazon, yo no tenía el dinero ni el tiempo para promocionar mi libro. Es decir, si quieres anunciar mejor tu libro y que se vea mejor en el mercado de Amazon, es importante invertir dinero para que tu libro sea más visto, ¿vale? No fue mi caso, yo no pagué nunca para promocionar mi libro, para que se anunciara mejor. Sí que en los primeros días en que se publica el libro pues lo intentan destacar mucho para que la gente pueda verlo, pero luego, y sobre todo si la gente no lo vende, pues se va poniendo más abajo en la lista y apenas nadie lo ve, a no ser que tú lo promociones en tus redes sociales, etcétera. Yo lo hice, pero nunca es suficiente, obviamente. Entonces, pues me volvió a pasar un poquito lo mismo, aunque esta vez todavía más, y fue que, pues tengo que deciros la verdad, apenas nadie compra el libro mío, entonces yo no gano apenas nada con el libro. Pero yo sí que pienso que todo es un aprendizaje en la vida. Para mí este libro es un hijo más en el que yo estoy aprendiendo a ser mejor escritora, a ver lo que realmente a la gente le interesa, y para mí realmente el que la gente no lo haya comprado no significa que no haya tenido su función este libro, porque sí lo ha tenido. El hecho de que un libro no tenga éxito no os hace menos escritores. Todo es un aprendizaje en la vida, y para mí algo que también aprendí con este libro es que, por ejemplo, yo regalé muchas copias de este libro y me arrepentí, porque aprendí que a veces cuando regalamos nuestros libros no a todo el mundo le interesa tener un libro nuestro, y es como imponer de alguna forma ese regalo, es decir, como léetelo, ¿no? Y no es sano ni para esa persona ni para ti. Quien quiera leer tu libro, que lo compre, se interesará por ese libro. O sea, si alguien, no des gratis tu trabajo. La gente que tenga que leerlo, lo va a leer. No fuerces a la gente, aunque sea gratis. Mucha gente quiere tu libro gratis, más por el morbo y por tener algo de alguien que conoce, que por realmente la obra en sí y porque le interese, ¿vale? Así que no recomiendo eso, a no ser que sea una persona súper querida tuya y a ti te apetezca, y aún así no me parece bien, porque es eso de imponer tu libro a alguien que a lo mejor te quiere mucho pero no le interesa leer tu libro. Entonces, ¿por qué? O sea, no. Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Perdón si ha sido muy largo, espero que os haya servido realmente. Lo más importante que quiero deciros es que no os rindáis, o sea, en el sentido de que tenéis todo el derecho a rendiros si creéis que no estáis vendiendo vuestro libro, pero sé que no soy la única que está pasando por esto, en el sentido de que ha publicado obras que no han sido un éxito muy grande, ni mínimamente, ¿no? ¿Es un fracaso? Para nada yo considero que sea así. Yo creo que todo, pues lo que he dicho antes, es un aprendizaje, es una lección de vida, es un pasito más en todo este proceso, y realmente creo que quien es artista lo es de corazón, no porque se pueda ganar o no la vida en ello, y que seas más o menos conocido tampoco
o sea, al final el éxito de verdad no tiene que ver con la fama ni el reconocimiento, tiene que ver con el autorreconocimiento, con el hecho de lo que te ha transformado en ti esa obra, sea una escritura, un libro, sea una foto o sea un cuadro. Lo importante es lo que te hace sentir, y es más artista el que disfruta del proceso que del resultado, el resultado que sea el que tenga que ser. Pero eso no nos convierte en más o menos artistas. También, si os interesa todo este mundo, yo tengo mi Instagram que se llama @FerDeRocher, lo dejaré por aquí para que os interese, porque en muchos de mis posts hablo sobre este tema de el arte, sobre la creación de obras tanto literarias como no literarias, y sobre el sentirse o no escritores. Y el mensaje final que a mí me gustaría daros es que para mí lo más importante de ser escritor no es solo que tú te sientas escritor, no condiciones el sentirte escritor con que tengas éxito o no, o con que la gente te lea o no, porque tú no sabes hasta qué punto puedes cambiar la vida de una persona sin darte cuenta, aunque la otra persona no te lo diga. ¿Y por qué lo digo? Muchos sabéis, y si no, si eres la primera vez que lo ves, este vídeo, yo empecé a escribir en una página que se llama, en un foro de internet que se llamaba Página de Historias Inventadas, donde yo empecé a compartir por primera vez mis escritos con la gente, y allí escribí prácticamente casi 3 libros que nunca al final publiqué más allá de esa página. Y mi último libro que estaba escribiendo era sobre vampiros y fantasía, y me rendí, es como que no me apetecía seguir escribiendo. Y me acuerdo que una chica me escribió y me dijo, por favor, sigue con esta obra porque es una de las obras, uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Tu historia es tan rica en cuanto a personajes, en cuanto a argumento, es que me fascina, que me pongo muy triste cada vez que entro en la página y veo que no continúas con la historia. Cada comentario, cada palabra de esa chica a mí me dieron la fuerza necesaria, porque yo estaba en un momento en el que decía, yo no valgo como escritora, me gusta mucho escribir, pero creo que no estoy siendo una buena escritora, que abandoné, y esa chica realmente me dio la fuerza. Sí que muchas veces dudamos, en el sentido de que podemos escribir bien, pero ¿es eso suficiente? Yo creo que no, porque no es tanto el escribir bien o estructurar bien un libro, sino el mensaje final que puedas dar en esa historia. Y yo lo que a veces me pregunto es, ¿lo que estoy escribiendo está ayudando realmente a los demás? ¿Está gustando a los demás o no? Y al final lo que me he dado cuenta es que no es tanto la importancia en cuanto a que los demás les sea útil o no, sino en el sentimiento que tú tienes dentro cuando estás escribiendo eso. Eso es realmente lo que se transmite, eso es realmente lo que da valor a tu historia. Y por eso mi mensaje final es que si hay amor, enamoramiento en aquello que escribís, en esa obra que estáis escribiendo, creando, mantener la fe en eso, porque sea a través de reconocimiento, aunque sea solo de una persona y no lo sepáis, eso se transmite al mundo y tiene muchísimo valor. Así que nada, gente, espero que os haya servido este vídeo. Feliz Navidad a todos, feliz fin de año, y espero y deseo que empecéis un año nuevo lleno de sueños, de fe en ellos y sobre todo de muchas ganas de seguir escribiendo. Un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.